Bienvenidos, buenas noches, gusto en saludarles, que le habla Jorge Osorio. Efectivamente, el día de hoy habíamos convocado a una conferencia express frente a las declaraciones realizadas por las autoridades de gobierno en lo que respecta, en los diferentes medios de comunicación, en lo que respecta al pasado 15 de septiembre específicamente, donde Abogados por la Verdad tiene que dar a conocer una postura frente a las declaraciones de las autoridades de gobierno. Dicho esto, vamos a pasar en estos minutos a leer el comunicado de Abogados por la Verdad y dice lo siguiente: con fecha 16 de septiembre del 2020, comunicado de Abogados por la Verdad, Chile. En virtud de las declaraciones realizadas por las autoridades de gobierno por distintos medios de comunicación el pasado 15 de septiembre del año en curso, la agrupación Abogados por la Verdad Chile hace público el siguiente comunicado. Punto 1. En canales de televisión abierta y prensa escrita, el señor Intendente Metropolitano Felipe Guevara y la Seremi de Salud, doña Paula Laura, han afirmado que el estado de excepción constitucional, que ha sido extendido mediante decreto número 400 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con fecha 10 de septiembre del año en curso, resulta suficiente que para que la autoridad sanitaria ingrese sin orden judicial a la propiedad privada de los ciudadanos, a modo de fiscalizar el cumplimiento de las órdenes entregadas a la población a propósito de la crisis sanitaria, denominada, comillas, pandemia. Consta en entrevistas transmitidas por Mega que doña Paula Laura afirma que, comillas, habiendo estado de excepción constitucional, no se requiere documento alguno para que agentes del Estado ingresen a los hogares de los ciudadanos, cierre comillas. En la misma línea de declaraciones, el intendente metropolitano, consultado por el decreto previo, emanado por el director de salud, al que se refiere el artículo 155 del Código Sanitario, afirma que, comillas, las normas que regulan el estado de excepción constitucional son superiores a las normas regulares con que nos regimos en nuestra sociedad, cierre comillas. Como Abogados por la Verdad, consideramos que esta clase de afirmaciones constituyen una manifiesta vulneración al Estado de Derecho, que las medidas tomadas por el Estado de Chile mediante la autoridad sanitaria violan derechos fundamentales establecidos tanto en la Constitución Política de la República como en los tratados internacionales, suscritos por Chile, ingresados a nuestro ordenamiento jurídico mediante el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, que no es suficiente invocar un estado de excepción constitucional para imponer medidas que atentan contra la dignidad de las personas, violando su privacidad y propiedad, más aún cuando dichas imposiciones no han sido tomadas en base a elementos objetivos e indubitados. De hecho, es más, a la ciudadanía no se le ha informado cuál es el respaldo científico en que se apoyan sendas medidas que violentan a la población. Esta clase de declaraciones en sí mismas se constituyen en un acto de violencia, ejercidos por agentes del Estado, que con sus declaraciones arbitrarias causan pánico en la población, anunciando medidas inconstitucionales y desproporcionadas, amparados en sus cargos públicos, pero sin entregar argumentos jurídicos suficientes, ni mucho menos pruebas sustentables que permitan imponer esta clase de medidas. El estado de excepción constitucional en ningún caso constituye un mecanismo mediante el que el Estado puede violar arbitrariamente derechos humanos. Razonar de otra manera implicaría que esta atribución constitucional se transformase en una facultad que permita al Estado violar derechos humanos de forma infundada, arbitraria y desproporcionada. Cuestión incompatible y contraria al objeto de una constitución política que tiene entre sus funciones principales limitar el poder del Estado y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Título segundo. Sin perjuicio de lo anterior, debemos puntualizar que las medidas impuestas implican una transgresión a la misma constitución política que se invoca para adoptarlas y trae como consecuencia la responsabilidad del Estado. A mayor abundamiento, el artículo 19, número 5 de la Constitución, garantiza en su artículo 5 la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la ley. Lo anterior en concordancia con los artículos 205 y 206 del Código Procesal Penal, considerando además que el Código Sanitario, en su artículo 155, inciso 2, establece, señores, cuando se trate de edificios o lugares cerrados, deberá procederse a la entrada y registros previos, decreto de allanamiento del director general de salud, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario.
Es preciso además recordar que el Reglamento Sanitario Internacional dispone medidas sanitarias por brote de COVID-19 y señala que la aplicación de este reglamento será con pleno respeto de la dignidad, derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Se debe tener en especial consideración lo dispuesto en el artículo 19, número 26 de la Constitución Política, que al efecto dispone la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen la garantía que ésta establece o que la limitan en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia. En su esencia. La ausencia de justificación razonable en cuanto a las mismas, la falta de proporcionalidad entre las medidas impuestas y el bien jurídico que supuestamente se pretende proteger. Queda de manifiesto la arbitrariedad y abuso en el que se ha sometido a la población, sin contar con las permanentes amenazas realizadas por las autoridades a través de medios masivos de comunicación, ejerciendo un control sobre la población, utilizando el miedo como fuerza moral y sin descartar la utilización de la fuerza pública para someter a la ciudadanía. 3. Fluye de lo expuesto que las medidas tomadas bajo pretexto de un estado de excepción son manifiestamente arbitrarias, violan derechos fundamentales, constituyen un abuso grave de poder por parte del Estado y en consecuencia otorga acciones judiciales a la ciudadanía, que ante esta situación queda en condiciones de acudir inclusive a tribunales internacionales e interponer acciones de carácter civil contra el Estado y personales contra los agentes del Estado que al tenor de las ya citadas declaraciones se han excedido en sus atribuciones, sin sujetarse al Estado de Derecho, actuando fuera de sus competencias, atribuyéndose más facultades que las conferidas por la Constitución y las leyes, en abierta contravención a lo dispuesto en el artículo 7º de la Carta Fundamental. Como agrupación de abogados ocupados por la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales que están siendo conculcados a propósito del estado de excepción constitucional, con ocasión de, comillas, de una crisis sanitaria, hacemos un respetuoso llamado a los presidentes de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Senado de la República y Cámara de Diputados para que se pronuncien respecto de las medidas impuestas por el gobierno y señalen expresamente su parecer sobre las mismas. Sin más que agregar y esperando el pronunciamiento de las autoridades, saludo atentamente a Abogados por la Verdad Chile, representado por los siguientes voceros: Robert Fletcher Alba, Marisol Beitía Aguat, Natalia Rabanales Toro y finalmente Atilio Gárate González. Ese es el comunicado que va a estar disponible una vez terminado esta conferencia virtual y me permito en estos momentos darle la palabra a la abogada Natalia Rabanales. Adelante, abogada. Hola, buenas tardes Jorge, buenas tardes don Atilio y a la teleaudiencia que tenemos. Considero fundamental alzar la voz ante tanto abuso por parte de la autoridad que con la excusa de una pandemia y con la excusa de un estado de excepción constitucional, lejos de estar protegiendo la vida de los seres humanos, la vida de los ciudadanos, lo que está haciendo es violentar el derecho a la vida, a la integridad psíquica de las personas, al imponer estas medidas que son completamente arbitrarias, desproporcionadas, que no se sustentan en base científica, y si esa base científica existe, no se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía. Considero muy preocupante el silencio que han mantenido las demás autoridades de Estado, tanto el presidente de la Corte Suprema como el del Tribunal Constitucional y los presidentes de ambas cámaras, por cuanto tanto existe vulneración evidente hacia derechos y garantías constitucionales sobre texto de un estado de excepción constitucional cuya función es restringir derechos, no violar derechos fundamentales, que es lo que se está haciendo actualmente al no existir una proporción legítima entre las medidas adoptadas y el bien jurídico que se dice querer proteger. Es precisamente la vida de las personas, su integridad psíquica, su intimidad la que se está violando, por lo tanto, no corresponde. Consideramos que esto es un abuso grave institucional. También es importante destacar que hemos estado nosotros ante declaraciones continuas de distintos agentes del Estado que se han atribuido
mucho más, han actuado mucho más allá de la esfera de su competencia, desconociendo efectivamente cuáles son las garantías constitucionales y transgrediendo el límite que tiene un estado de excepción constitucional. Quisiera hacerle presente a esas autoridades que existen mecanismos jurídicos para recurrir tanto ante las medidas como personalmente en contra de aquellas personas que se están escudando en un cargo público para intimidar a la población sin base jurídica. Y es importante puntualizar que el Código Civil chileno permite exigir la responsabilidad personal de agentes del Estado, así como también puede ser de manera solidaria, pero de forma personal también. Así que hago un llamado a las autoridades de Estado para que se hagan responsables de sus dichos, para que asuman las consecuencias de sus dichos, para que realmente esta situación termine, que las medidas sean proporcionales a los hechos que se están supuestamente, al bien jurídico que supuestamente se pretende proteger, y no que implique una transgresión más grave aún que la que podría producir una crisis sanitaria como la ha denominado la autoridad. Eso, quisiera darle el pase al colega Atilio. Perfecto, abogada Natalia Rabanales. Adelante, abogado Atilio Gárate. Bueno, durante mucho tiempo hemos estado debatiendo con los colegas con quienes hemos fundado esta organización y estando conteste, ¿no es cierto?, en que hay claramente un aprovechamiento de una crisis sanitaria para la dictación de estas normas abusivas, que cada uno de nosotros en su personal percepción, de acuerdo a su mirada ideológica, religiosa o de cualquier otra naturaleza que sea, puede atribuir a determinados hechos y circunstancias. Hemos hecho caso omiso de nuestras opciones políticas, religiosas, filosóficas, doctrinales, etcétera, para converger en los hechos, en términos transversales que advertimos, ¿no es cierto?, como un peligro para la libertad y para nuestro bienestar, ¿no es cierto?, ajustado a un Estado de Derecho. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado obliga a los órganos del Estado a someterse a la acción de la Constitución. Y obviamente, como ha dicho la colega, hay un desborde de la acción legislativa del gobierno y, digamos, con el concurso y la complicidad de un parlamento que ya no representa nada, para establecer incluso delitos y agravar delitos, agravar infracciones referidas, ¿no es cierto?, a la desobediencia, a las instrucciones dadas por la autoridad sanitaria, que cada día es menos creíble. Por su parte, el artículo 7 de esta misma Constitución nos habla de que ninguna magistratura, dice, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, ni terremoto, ni pandemia, ni guerra, ni nada, otras autoridad, ¿no es cierto?, que aquellas que la propia Constitución le asigna. De tal manera es esta situación que las normas en comento que nos preocupan, y en particular esta del ingreso de funcionarios sanitarios y policiales al hogar, caen en nulidad absoluta. Y de por cierto, yo pienso que con los colegas haremos algún esfuerzo en nuestra cotidiana labor, ¿no es cierto?, como profesionales, para accionar ante los organismos pertinentes, porque esto no se va a quedar en una declaración.
el artículo 6 y 7 que yo, a los que he hecho referencia, hacen nulas, de nulidad absoluta, la ley dictada contra la Constitución. Y claro, hay que reclamarla, hay que reclamarla. Y ese es el grave problema que tienen a veces las normas constitucionales que protegen los derechos ciudadanos, que es muy difícil de poderlas, ¿no es cierto?, verificar, por lo caro, por lo dificultoso, etc. En el derecho anglosajón, que nosotros tenemos mucha tendencia a citar, se establecía desde tiempo de la Carta Magna, por ahí por 1212, siglo XI, XII, se establecía los derechos que el soberano no podía tocar. Porque las constituciones están hechas precisamente para limitar el poder del soberano. Pero resulta de que con la Constitución, el soberano, con esta Constitución o con cualquier otra Constitución moderna, el soberano es el pueblo. Y el pueblo ocupa el lugar del rey. Y para el rey, si había algo importante, era su castillo, que tenía que protegerlo. Bueno, para el pueblo, los sajones dicen una frase que yo hago mía hoy día: mi casa es mi castillo. Nadie me lo toca y lo defiendo a muerte. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, en términos individuales. Y apoyado, ¿no es cierto?, por este grupo de abogados, obviamente defenderemos ese derecho a que tu casa sea tu castillo, sea el lugar que tú vas a proteger, además para la intimidad con tu familia. Perfecto. Bueno, ese era el comunicado oficial por parte de Abogados por la Verdad. Esto va a estar disponible inmediatamente a través de todas nuestras plataformas, llámese Twitter, Instagram y esta página, este fanpage de Facebook. Muchas gracias. Buenas noches.